Muy bien, que Dios les bendiga, pues estamos en nuestra materia de exégesis del Antiguo Testamento, profetas menores, énfasis en Oseas y Amós. Es nuestra segunda sesión de la clase de teología de los profetas menores. Por ahí estuvimos viendo los temas que cada uno de los profetas trataba, y ahora nos compete retomar un poco acerca de Miqueas. Bueno, el mensaje de Miqueas, lo que hemos estado viendo es que es franco, es directo. Podemos decir que el mensaje de Miqueas va directamente al grano. Él estuvo contra todas las defectuosas condiciones morales y religiosas de su pueblo. Él da directamente a tres problemas básicos que existen en todas aquellas naciones que sacan a Dios del control de sus vidas. Y es cuando viene una gran crisis en todas estas esferas. Hay tres esferas que Miqueas está tomando. Una es la esfera política, ¿sí? La otra es la esfera social y la otra es la esfera religiosa. Podría ser algunos la política social y económica, pero lo cierto es que lo económico golpea fuertemente las tres esferas, cuando realmente, vamos a decirlo de la siguiente manera, cuando Dios no ocupa el centro de estas esferas que están en todas las naciones. Yo creo y estoy firmemente convencido que cuando un rey no tiene temor de Dios, hay grandes crisis económicas, y esto desata una gran crisis social, y esto referente al pueblo, a la nación, a la gente y la religiosa. Bueno, pues Miqueas va directamente a estos tres puntos, ¿sí? Va directamente a hablar sobre estos tres puntos y habla de las consecuencias del juicio del Señor sobre esto, pero también da un mensaje de esperanza. Muy bien, pues vemos dos cosas muy importantes. La primera es la conexión ineludible entre el pecado y el castigo. Miqueas vio claramente que los pecados por él condenados iba a guiar al pueblo a una ruina política. Ahora bien, por tal motivo, él vio la destrucción de Jerusalén como la única consecuencia posible por los pecados de Judá. Él no tuvo alternativa, entonces condenó la deshonestidad, la corrupción, el sacerdocio profesional, las cortes que vendían la justicia, a los hombres que se hicieron ricos oprimiendo a los pobres. Entonces podemos ver estos tres problemas en las tres esferas que menciona Miqueas. Lo político, muy bien, pues una gran corrupción. En cuanto a lo social, los ricos oprimían a los pobres. En cuanto a lo religioso, me llama mucho la atención que varios teólogos comentan sobre Miqueas, precisamente, que los religiosos hacían muchas formalidades. Pero más allá de eso, vendían los sacrificios, vendían los sacrificios. Las personas iban, sacrificaban, pero se veía como de una manera como privada, tenían cierto privilegio los religiosos. Entonces Miqueas ataca severamente el aspecto religioso. Muy bien, una de las cosas que podemos ver en cuanto a Dios, Miqueas, al igual que sus compañeros, Amós, Oseas, Isaías, que eran contemporáneos, especialmente Oseas. Isaías fue contemporáneo y empezó su ministerio un poquito después. Se esforzó por purificar la religión de Israel, enfatizando una alta doctrina de Dios. Se ve la naturaleza ética de las demandas de Dios hacia su pueblo. Ahora, lo que Dios estaba pidiendo a través del mensaje del profeta era misericordia, era justicia, que se viera en todos los aspectos las demandas éticas, las demandas morales. Fuera formalismos, ya no formalismos. Entonces,
Por eso el versículo que Miqueas maneja, que podemos decir que es el centro, es la exhortación, vamos a decir que es la base, el pasaje, lo podemos nosotros ver cuando dice en el capítulo 6, versículo 8, dice: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno, lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo? Eso es el mensaje central. ¿No te ha dicho Dios lo que es bueno, lo que es justo delante de Él? Que seas humilde, que hagas lo que es correcto, que hagas misericordia. Ese es el mensaje central de Miqueas. Muy bien, pues el favor de Dios no podía ser comprado a través de sacrificios, formalidades religiosas. El sacrificio o la gracia de Dios era algo que venía hacia el pueblo de una manera gratis. Era otorgado por el Señor. No era necesario. El profeta no puede entender cómo el pueblo, a quien Dios deliberadamente había escogido y por quien hizo innumerables maravillas, ahora pudiera olvidarlo, volverse contra él. Muy bien. Miqueas da este mensaje tanto al reino del norte como al reino del sur, tanto a Israel como a Judá. Estas naciones, este pueblo de Dios, sencillamente habían quitado a Dios como la base fundamental y desató grandes problemas, y el juicio del Señor vendría sobre ellos. Muy bien. Hay algunos temas muy importantes que maneja Miqueas. Uno es la perversión de la fe. Y en cuanto a esto, podemos ver que Dios juzgaría a los falsos profetas, Dios juzgaría a los líderes que estaban actuando de una manera deshonesta. Ahora, por otro lado, los religiosos, los sacerdotes, eran negligentes. Podemos decir que eran sacerdotes egoístas, y públicamente estos realizaban ceremonias religiosas, pero en privado. ¿Por qué? Porque buscaban tener ganancias económicas, egoístas, personales, y mezclaban motivos egoístas con actos religiosos vacíos, y esto los llevaba a pervertir la fe. El otro tema que menciona es la opresión. Miqueas maneja la opresión. Miqueas predijo la ruina de todos los líderes y las naciones que oprimían a otros. Las clases altas oprimían y explotaban a los pobres. Ahora, el tercer tema que maneja Miqueas es acerca de el Mesías, el Rey de paz. ¿Qué es lo que nos dice Miqueas? Que Dios prometió proveer un nuevo rey que brindaría paz, fortaleza a su pueblo. Antes, cientos de años antes del nacimiento de Cristo, Dios prometió que el Rey eterno nacería en Belén. Era el gran plan de Dios para restaurar a su pueblo por medio del Mesías. ¿Qué podemos decir de esto? Que Cristo es nuestro Rey de paz. Cristo es nuestro príncipe de paz. Él nos guía tal y como Dios lo prometió. Sin embargo, hasta que llegue su juicio final, su liderazgo será visible únicamente para los que reciban con agrado su autoridad, su reino en sus vidas, en sus corazones. Y el cuarto tema y último que maneja Miqueas es el agradar a Dios. El agradar a Dios.
Parece ser que este es un tema muy importante para todos los tiempos, para todas las naciones, para todos los pueblos. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Como en los tiempos de Miqueas. El agradar a Dios creían que era a través de los sacrificios. Miqueas aclara, no sacrificios en el templo. Lo que Dios más deseaba, lo que a Dios le deleitaba, era esa fe que producía justicia, amor por los demás, obediencia a Él. Y esa es la verdadera fe en Dios. La verdadera fe en Dios se manifiesta en frutos apacibles. Se manifiesta en bondad, en compasión, en justicia, en humildad. Y podemos agradar a Dios poniendo en práctica estos atributos en todos los aspectos de nuestra vida, en el trabajo, la familia, la iglesia, la comunidad. Esto es lo que Dios le agrada en estas tres esferas. Muy bien, ese es el mensaje de Miqueas. Quiero llevarlo rápidamente a lo que es el mensaje de Nahum. Primeramente podemos decir que el mensaje de Nahum va directamente a la nación de Nínive, pero también va especialmente a la nación de Judá, el reino del sur. Nahum maneja la naturaleza del carácter de Jehová, y ese tema general del libro es la justicia de Dios. Esto está determinado por dos importantes factores: la relevante situación del mundo y la respuesta necesaria de Dios. Se presenta como respuesta de Dios su ira como un atributo, y es interesante que en los primeros 8 versículos se encuentran todos los vocablos del Antiguo Testamento que significa ira. Por ejemplo, Jehová es Dios celoso, Jehová es Dios vengador, Jehová es Dios lleno de indignidad, Jehová guarda el enojo contra sus enemigos, Jehová es tardo para la ira, versículo 3. Jehová está lleno de furor, versículo 6. Furor significa aquí calor, consumación por el fuego. Muy bien, todas las manifestaciones de su ira son causa de su amor por su pueblo oprimido. Su misma ira es una expresión de amor. Y no podemos creer en el amor de Dios sin creer también en la ira de Dios, porque el amor debe indignarse en contra del mal. El amor moral es más que un mero sentimiento. Sin un sentido de indignación contra el pecado y el mal, no hay amor verdadero. Entonces podemos decir que hay estos dos puntos: el amor y el odio. El odio por el pecado, el odio por la maldad, el odio, pero también vemos el punto del amor de Dios por su pueblo. Ese es el mensaje de Nahum. Quiero pasar rápidamente a lo que es el mensaje de Habacuc, que es otro de los profetas menores. Habacuc. Muy bien, vamos a Habacuc, si son tan amables, también en la palabra del Señor. Muy bien, en cuanto a Habacuc, se ha dicho que es el inaugurador de la filosofía religiosa. Para él, la justicia de Dios fue central para cualquier entendimiento de la historia desde un punto de vista religioso. Sobre la base de esta creencia, Habacuc demandó una justa intervención en favor de aquellos que estaban sufriendo la opresión y justicia. Y de pronto el profeta se encuentra ante un problema doble. Primero, los justos, porque los justos deben sufrir. Y el segundo, porque el impío es prosperado. Entonces estos son dos temas muy importantes que Habacuc está manejando, y es un problema que realmente todas las naciones, todas las personas en todas las edades lo han manejado. Se preguntan, ¿por qué los impíos, por qué los injustos prosperan? Pero ¿por qué los que viven de una manera correcta, los justos, sufren? Y aparentemente Dios no intervenía en justicia para resolver estas situaciones, ambas situaciones. La respuesta de Dios reflejan dos factores básicos en la experiencia humana. Primero, el tiempo de Dios no siempre es el tiempo del hombre.
Habacuc no precipita el accionar de Dios. Dios demuestra su gran poder manteniendo su propio propósito, su propio plan. El propósito de Dios involucra su soberanía. Es el otro punto. El propósito de Dios involucra su soberanía. El propósito de Dios fue levantar a los caldeos, a los babilonios. La soberanía de Dios es universal. Por lo tanto, Él usa las naciones. Aunque las naciones sean perversas, aunque las naciones sean odiosas, aunque las mismas naciones, estas naciones estén separadas de Dios, aunque no esté Dios con ellos, lo cierto es que Dios las usa. Son instrumentos de la soberanía de Dios. Y mientras esto ocurrió, Habacuc aprendió a que el justo debe aprender a vivir por la fe, a mantenerse fiel, perseverante en su relación con Dios. Y por lo tanto el mensaje del libro es de que el justo vivirá por la fe. Y este es un mensaje que llegó al corazón de Martín Lutero. Este es un mensaje que llegó al corazón del apóstol Pablo, y por eso él también declara en su epístola a los romanos: el justo por la fe vivirá. Pero este ya había sido el mensaje de Habacuc en su tiempo, cuando se estaban levantando aquellas naciones contra el pueblo de Dios. Habacuc mismo le preguntaba al Señor: ¿por qué? Y Habacuc veía todo lo que se veía venir sobre su nación, por el pecado, por la maldad. Pero es cuando la soberanía de Dios salta y le dice el Señor a Habacuc: Habacuc, tranquilo, yo tengo el control de todas las cosas. Estas naciones son instrumentos de mi soberanía y las voy a usar para disciplinar al pueblo que tanto amo y que me ha abandonado, que me ha dejado. Y se levanta Babilonia, arrasa con las demás naciones, y es cuando llega a Judá. Los toman cautivos, pero Dios estaba bajo el control de todas las cosas. Cuando Habacuc comprende, cuando Habacuc entiende la soberanía de Dios, es cuando él dice: muy bien, aún en la calamidad me puedo gozar, aún en la crisis me puedo gozar, aún puedo brincar de júbilo, así como la gacela, así como el venado salta, así yo también voy a andar en las alturas, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Muy bien. Entonces, mientras esto ocurre, Habacuc aprende a que el justo debe aprender a vivir por la fe. Por lo tanto, el mensaje del libro es de que el justo vivirá por la fe, mientras que el impío perecerá. Sea esto llegando al fin, si bien no es inmediatamente. Rápidamente vámonos a otro de los profetas menores, Sofonías. Sofonías tiene solamente un tema. Vamos a Sofonías, si son tan amables. La palabra de Dios, Sofonías. Muy bien. Sofonías tiene solamente un tema, y es el día de Jehová. Este es el tema que Sofonías está manejando. Ahora, el propósito que el profeta estaba manejando era motivar al pueblo de Judá para que abandonara su indiferencia y exhortándole a un arrepentimiento, para que se volviera al Señor. Sofonías predica exclusivamente para el reino del sur, Judá. Sofonías. Muy bien. ¿Qué podemos decir sobre él? Dos cosas muy importantes. Número uno, el pecado del pueblo. El pecado del pueblo. El pecado del pueblo. El pueblo se había vuelto pagano e idólatra. Parece ser que este es el tema que están manejando todos los profetas menores. Que el pueblo se está desviando, que están sacando a Dios de sus corazones, que las crisis están viniendo, que el juicio de Dios está cayendo. ¿Por qué? Porque habían sacado a Dios
de sus vidas. Siempre cuando Dios no está en una nación, cuando Dios no está en un pueblo, cuando Dios no está en una familia, vienen grandes crisis, vienen grandes problemas. El juicio de Dios viene sobre ellos. Entonces, Sofonías está manejando precisamente esto, el pecado del pueblo. Se habían vuelto un pueblo idólatra, un pueblo pagano, adoraban a Baal. Baal, recordemos que era el dios cananeo, y lo estaban adorando. Un culto inmoral lleno de gran lascivia. Un culto inmoral. Baal promovía los cultos inmorales. Mucha lascivia. Ahora, también adoraban a Moloch. El Moloch, podemos decir que el dios Moloch era el dios de los amonitas. Era un culto que se quemaba, que hacía que se quemaran a niños en adoración. Moloch. Parece ser que esto tenía que ver con raíces precisamente de nuestros pueblos en el país de México. Un culto a Moloch. También a través del sacrificio de doncellas. Pero aquí se maneja el sacrificio de niños. ¿Cómo Dios no iba a enviar juicios sobre ellos? Ahora, el otro tema que maneja Sofonías es precisamente la respuesta de Jehová. Como respuesta divina viene el día de Jehová. Entonces podemos manejar aquí en el segundo punto la respuesta divina. La respuesta divina. Y aquí es donde entra precisamente el tema de Sofonías. El día de Jehová. Y él maneja el día de Jehová como un día de juicio. Y hay tres cosas. Es un día cercano, es un día de asolación y angustia, y es un día de castigo. Muy bien. Ese es el tema de Sofonías. Rápidamente nos vamos a Ageo. Y vamos a la Biblia, si son tan amables, pues vamos también a la Biblia, en el libro de Ageo. El propósito de Ageo fue exhortar al pueblo a que terminara la reconstrucción del templo. Ageo fue llamado por Dios para alentar tanto a los dirigentes como al pueblo para reanudar la construcción del templo, que había estado interrumpida por unos 14 años. A pesar del hecho de que las causas originales de esta suspensión de la obra habían desaparecido hacía bastante tiempo. El libro de Ageo lo componen 4 mensajes. 4 mensajes. Número 1, la prioridad principal. Número 1, la prioridad principal. ¿Cuál era? Construir. La prioridad principal, construir. El segundo era la presencia prometida. Número 2, la presencia prometida. ¿Qué dice? Número 2, la presencia prometida. Contemplar. Y número 3, la pureza precisa. Número 3, la pureza precisa. Y lo usa Ageo con la palabra cuidado. Cuidado. Y la número 4, el punto número 4, o el tema número 4 es la perspectiva profética. Y lo maneja con la palabra confiar. Confiar. Son las 4 C que está manejando el profeta Ageo para motivar al pueblo a retomar, a construir. Ustedes deben saber que el templo de Jerusalén fue destruido en el año 586 a.C.
En el 538 a.C., Ciro permitió que los judíos volvieran a su patria, reconstruyeran el templo, comenzaron la obra, ¿sí? Comenzaron la obra, pero no la terminaron. El templo fue terminado gracias a los ministerios de Ageo y Zacarías en el 520 y 515. Ahora, hay un pasaje clave que está manejando Ageo. Permítanme leérselos. Está en el capítulo 1, versículo 4. Dice: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? A mí me llama mucho la atención este versículo clave, porque es el llamado de Dios para su pueblo de todos los tiempos. ¿Por qué descuidar lo que es del Señor? Y le damos más prioridad a lo que es nuestro que a lo que es del Señor. No, dice, no es así. Y esta es la razón por la cual Ageo les dice: miren, por eso es que ustedes trabajan a jornal y no les rinde. Y ustedes cavan cisternas, pero esas cisternas están rotas, están vacías, porque todo lo que cae, así mismo se va. Y todo lo que ustedes juntan de un solo soplo, yo lo disipo. Me llama mucho la atención, porque Ageo les está diciendo, por eso están pasando por esas situaciones, porque no han prestado atención a mi casa. Ustedes están así, pero mi casa está desierta. Ese es el llamado del profeta Ageo. Muy bien, pues vamos ya casi por terminar la teología de los profetas menores, y quiero terminar ya casi por, vamos a ver a Zacarías. Quiero irme un poquito rápido. Zacarías, vamos a la Biblia, por favor, en el libro de Zacarías. Zacarías, hermanos, el tema del libro es el reino de Dios. Ese es el tema del libro, el reino de Dios. Este tema es presentado en muchas variaciones, intercalado con otros temas. La relación de Jerusalén con el reino es un hilo, el cual corre a través de todo el libro. La intención del Señor de restablecer su habitación ahí es la razón para reedificar el templo. El advenimiento del Señor y su habitación en Jerusalén son señales de su elección. Jerusalén es la pieza principal del drama de aquel día. Cuando todas las demás naciones caigan bajo el juicio final del Señor, Jerusalén permanecerá exaltada. Jerusalén permanecerá confiada, confirmada. Ahora, el templo simboliza el reino de Dios. Es el trono del Señor. Los rituales explican y proclaman el reino. Los reyes que gobernaron en Jerusalén permanecen bajo el juicio del reino de Dios. Ellos son culpados de ser falsos pastores. Y el juicio de Dios puso la pesada responsabilidad sobre ellos por la caída de su reino y el sufrimiento de su pueblo. Dios solo será el rey sin la necesidad de gobernar a través de esos reyes. Él es el rey. Las naciones son traídas bajo la autoridad del reino. Su rebelión es derrotada. El juicio trae castigo sobre ellas. Y ellas al final vendrán a ser una parte del pueblo adorador del Dios en la fiesta de Jerusalén. La autoridad del reino afecta al cosmos y a la naturaleza, trayendo fertilidad y buena cosecha. Dios envía la lluvia, divide a las montañas y convierte a Judá en una llanura. Ahora, los medios por medio de los cuales el reino funciona son claramente delineados en Zacarías. Número 1, el Espíritu de Dios es el agente. Dios gana las batallas sembrando pánico sobre sus enemigos, enviando una plaga, y el Espíritu derrama sobre el pueblo victoria y alegría, cambiando con ellos su moral. Y por otro lado, el gran día del Señor es usado para llevarla a cabo. Este evento decisivo en la historia tendrá como propósito el que todas las naciones reconozcan al Señor como Rey de toda la tierra, así como inaugurar una nueva era de paz y justicia sobre toda la tierra.
Vamos a concluir con esto en cuanto a Zacarías. Zacarías coloca el reino de Dios en el centro de la adoración en el templo de Jerusalén. Allá Él es proclamado rey sobre Israel, su historia, su pacto. Él es alabado en Sión ya como rey mesiánico, el siervo sufriente. Y finalmente Él es revelado como rey sobre todas las naciones. El último libro es Malaquías. Y de acuerdo a su época, en el tiempo de Malaquías, los judíos habían entrado en una era de racionalismo, donde para ser convencidos de algo, ellos requerían de argumentos razonados y lógicos. Malaquías fue sabio al reconocer un cambio en el método profético. Él asumió el rol de un maestro experto en debates, quien tomaba un punto después de otro y después de discutirlo, los guiaba hacia una verdad. El método de Malaquías consistía en, primero, una acusación era hecha contra el pueblo. Y entonces, con las palabras, cuando Malaquías dice, pero tú dices, el profeta propuso una objeción de parte de sus oyentes. Y esta objeción fue después refutada en algún detalle con ello, haciendo verdadera la acusación original en forma profética. Malaquías, aunque su método es original en el aspecto profético, el contenido de su mensaje no es nuevo, sino que él está reenfatizando viejas verdades proféticas con singularidad, originalidad. 5 cosas. Primero, el eterno amor de Jehová por Israel. Segundo, la paternidad y santidad del Señor. Número 3, sus ideas para el sacerdocio y para el pueblo. Número 4, la necesidad de arrepentimiento por causa de sus deudas. Y número 5, el día del Señor y el juicio entre el malo y el justo. Sobresalen algunos puntos importantes. Primero, toda verdadera adoración, aún ofrecida por los paganos, puede ser recibida por el Señor. Capítulo 1, versículo 11. Tal vez esto traiga controversia, pero en estas palabras Malaquías reprende el descuido de los sacerdotes del templo de Jerusalén con la enfática declaración de que en cualquier lugar Jehová puede ser aceptablemente adorado, y que mientras su nombre es despreciado por su propio pueblo, lo cierto es que puede ser magnificado por pueblos paganos. Inciso B, la actitud de Dios hacia el divorcio. Y aquí el profeta presenta la doctrina del Antiguo Testamento respecto al matrimonio en su más alta forma. Él ve su verdadera naturaleza como un pacto relacional, sancionado por Dios con el propósito de proveer compañía y la procreación de la descendencia divinamente. Jehová, de acuerdo a Malaquías, odia el divorcio. Es un pecado contra el amor de Dios. Es un crimen contra la hermandad del hombre. El divorcio significa el rompimiento de un pacto sagrado con Dios. Y por último, la paternidad de Dios y la hermandad de los hombres. Si Dios es Padre de todos, Él ama a todos por igual. Entonces, esto debe incitar a la manifestación del amor fraternal los unos por los otros. Malaquías, este es el mensaje presentado por parte de él. Muy bien, pues a grandes rasgos podemos ver la teología que manejaron todos los profetas menores. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.